Grabación, yo le autorizo. Perfecto, muy bien. Entonces, porfa, todos autoricen a la grabación, ¿cierto? E iniciamos el CIPAS de hoy. Bueno, entonces, siendo octubre 19 del 2024, a las 6 de la tarde, 6 y 10 minutos, iniciamos nuestro CIPAS del curso Métodos Numéricos. Vamos a estar enfocados en la unidad 2, ejemplo 3, interpolación, ¿cierto? Y la idea es que revisemos un poco el ejercicio que tenemos que hacer, el ejercicio 3 dentro de esta tarea, ¿cierto? Entendamos un poco los conceptos que hay de fondo y que además de eso, pues hagamos un programita que haga el cálculo del polinomio de interpolación. Muy bien. Entonces, la interpolación, en la clase, bueno, en el último CIPAS que hablamos de regresión lineal, lo que intentábamos hacer era, teniendo un conjunto de puntos X, Y, que son estos puntos rojos, que provienen posiblemente de algún tipo de experimentación, ¿cierto? Entonces intentábamos encontrar, ¿cierto?, la línea recta que mejor se ajustara a ese conjunto de puntos. ¿Cuál era el criterio que utilizábamos para escoger la línea que mejor se ajustara? Utilizábamos el criterio del error cuadrático medio. Lo que queríamos era que el error cuadrático medio fuera lo más pequeño posible, ¿cierto? De forma tal que la recta que estamos pintando aquí con azul se pareciera lo más posible a los puntos rojos, ¿cierto? El método de interpolación hace un ejercicio un poquito diferente. Lo que hace el método de interpolación ya no es, ¿cierto?, trabajar con el error cuadrático medio, como hacíamos en regresión lineal, sino que ahora lo que hace es que obliga a que exista una curva que pase exactamente por todos los puntos experimentales. O sea, si uno tiene, por ejemplo, n puntos, entonces el polinomio que va a pasar por esos n puntos va a ser un polinomio de grado n. Pero el requisito esencial en esa técnica de interpolación es que la curva pase exactamente por los puntos que yo tengo experimentales. Es decir, que la curva pase exactamente por los puntos rojos. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna pregunta o alguna duda de cómo funciona el polinomio de interpolación? No, profe. Bien, muy bien. Entonces, aquí la clave siempre va a ser, tenemos que obligar, ¿cierto?, a que la curva de interpolación, que va a ser esta curva que se ve roja aquí pintada, debe pasar exactamente, debe pasar estrictamente por los puntos de interpolación, ¿cierto? No debe ser diferente, no debe pasar cerca, no, debe pasar exactamente por esos puntos. Lo que se ve definitivamente es que en el sentido de modelado, la línea recta que teníamos antes, pues definitivamente aquí este comportamiento que es un poco más curvilíneo va a ser un poquito diferente a lo que teníamos en el método de regresión lineal, ¿cierto? Pero lo que ustedes deben verificar siempre para saber si su código está funcionando bien o no, es que en efecto al dibujar su polinomio de interpolación debe pasar exactamente por todos los puntos que ustedes fijaron como puntos experimentales, ¿cierto? Y no simplemente debe pasar cerca, no, debe pasar exactamente por los puntos. Si no pasa por alguno de los puntos, entonces el polinomio está mal construido, ¿cierto? Entonces ustedes nada más verifican, ustedes ven la gráfica y ustedes ven, de la gráfica se ve, si pasa exactamente por los puntos, lo más probable es que el polinomio esté bien construido. Si por alguna razón ya no pasa por al menos uno de los puntos, entonces hay un problema en la programación para poder generar el polinomio de interpolación. Ok, muy bien. Entonces, en esta técnica de interpolación, pues tenemos diferentes formas de hacerlo, ¿cierto? La primera forma, o una de las técnicas de interpolación, un método de interpolación, lo que se denomina el método de Newton. Entonces, iniciemos primero, en el caso del método de Newton, por ejemplo, con la interpolación lineal. O sea, supongamos que tenemos exactamente dos puntitos. Si tengo exactamente dos puntitos, entonces tenemos exactamente la situación extrema de acá, tenemos el punto 1 del extremo de abajo y tenemos el punto 2 del extremo de arriba. Entonces, por dos puntos, uno siempre puede construir una línea recta, ¿cierto? Y entonces, si uno construye esa línea recta, pues la pendiente, ¿cierto?, debe ser exactamente la misma, independiente de los puntos que uno escoja sobre esa línea recta. Entonces, lo que uno hace es que uno construye
la pendiente, ¿cierto? ¿Cómo construye esa pendiente? En la pendiente lo que uno hace es que uno simplemente compara, ¿cierto? El primer punto en este extremo que tiene coordenadas x1, y1 con el último punto que tiene coordenadas, por ejemplo, x2, y2, ¿cierto? Entonces uno compara la coordenada x1, la coordenada, digamos, este F1 que aparece acá, que estoy señalando, pues corresponde nada más al y1, ¿cierto? Y el correspondiente x1 abajo, y este f de x0 corresponde al y0, ¿cierto? Que sería el punto inicial, y este es el respectivo x0. Entonces, esta es la pendiente calculada con los puntos en los extremos, ¿cierto? Con un punto x0 aquí, este primer punto rojo, y con un último punto rojo acá, que sería el x1. Y entonces uno calcula la pendiente, y esa pendiente también se puede calcular, ¿cierto? Tomando un puntito intermedio, que va a ser este P sub 1 de X. Entonces uno se para por aquí en un punto intermedio, por ejemplo, por acá, donde estoy señalando en este momento, y entonces ahí uno calcula la pendiente. Entonces la pendiente es otra vez la diferencia de las abscisas, o sea, el P1X menos el F de X0 menos el Y0, sobre, ¿cierto? X menos X0. Entonces, esta es la pendiente, y como es la misma línea recta, entonces las pendientes deben ser exactamente iguales, y por lo tanto, a uno le queda esta ecuación que estoy señalando, ¿cierto? De esta ecuación uno podría despejar, ¿cierto? El P sub 1 de X, ¿cierto? Y entonces uno obtiene esta fórmula despejando este X menos X0, lo paso simplemente a multiplicar, ¿cierto? Este X menos X0 lo paso a multiplicar arriba, entonces me queda X menos X0 multiplicando la pendiente, f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0, y además de esto, este f de x0 que está de este lado restando, lo paso a sumar del otro lado. Entonces, el polinomio, ¿cierto? Digamos, de interpolación que pasa por los puntos x0 y x1, simplemente va a ser exactamente este polinomio. Fíjense que este polinomio está construido de forma tal que pase exclusivamente por los puntos x0 y x1. O sea, no se puede desviar de esa condición. Entonces, si uno hace esto, ¿cierto? Si uno hace este calculito, pues lo que se da cuenta es que ese polinomio se puede escribir de esta forma. Y aquí uno puede definir un coeficiente, que es este coeficiente que está acá, que es f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0, y ese coeficiente lo voy a llamar f de x. Aquí conviene ponerlo al revés. Bueno, no importa, es al revés. Ese coeficiente lo vamos a llamar f1 de x0, x1, que finalmente es una pendiente, ¿cierto? Es la pendiente de la recta, ¿cierto? Que pasa por los puntos x0 y x1. Entonces, esa pendiente la podemos guardar ahí, ¿cierto? Y simplemente desplegamos esa pendiente. Entonces, este fue el caso más sencillo, que era el caso con 2 puntos. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo no 2 puntos, sino si tengo 3 puntos? Entonces, si tengo 3 puntos, el polinomio de aproximación que pasa por los 3 puntos va a ser exactamente el polinomio de aproximación anterior, ¿cierto? Que es el de estas pendientes, más el segundo coeficiente. Esos coeficientes se llaman diferencias divididas finitas, entonces más la segunda diferencia dividida finita, que es esta cantidad, multiplicado por x menos x0 por x menos x1. Siempre se multiplica hasta un orden menor, ¿cierto? Y esta cantidad, que llamamos la segunda diferencia, la diferencia dividida de segundo orden, pues simplemente va a ser la diferencia del f1, pero entonces en este caso va a comparar x1 con x2, x1, x2 menos f1, x0, x1, y abajo queda la diferencia de los extremos, que va a ser simplemente x2 menos x0, ¿cierto? Y entonces si uno extiende este trabajo a orden enésimo, ¿cierto? Si uno tiene, no solamente tiene 3 puntos, sino que tiene, por ejemplo, n más 1 puntos, entonces en el caso n más 1 puntos, lo que sucede es que el polinomio de aproximación va a ser el polinomio anterior, ¿cierto? El pn menos 1, ¿cierto? Y aquí va a aparecer, digamos, la diferencia dividida de orden n de los puntos n, xn menos 1, hasta x0, de x0 hasta xn, ¿cierto?
¿Cómo se calcula esa diferencia dividida anterior? ¿Cierto? Entonces, esa diferencia dividida anterior se calcula como la diferencia entre la diferencia dividida quitándole un punto, ¿cierto? Entonces va a ser simplemente fn-1 de xn, ¿cierto? xn-1 hasta x1, y aquí va a quedar la diferencia dividida, ¿cierto? De orden n-1 de xn-1, x2, xn, sobre xn, sobre los extremos. El extremo es x0 y xn, entonces sobre el extremo que va a ser x0 y xn, ¿cierto? Entonces, si uno abre esa expresión, lo que le queda a uno es que el polinomio de orden enésimo es simplemente el f de x0, o sea, el y0, el primer punto, en y, más el f1 de x1, x0 por x menos x0 más f2 de x2, x1, x0. O sea, son todos los coeficientes de forma recursiva, ¿cierto? Entonces, fíjense que lo que uno está haciendo en este procedimiento es, uno construye, digamos, el f de x0, luego construye el primer, ¿cierto? Aquí construye, por ejemplo, la primera diferencia dividida, ¿cierto? Entonces esta es la primera diferencia dividida multiplicada por x menos x0. Aquí aparece la segunda diferencia dividida multiplicada por x menos x0 por x menos x1. Y si yo lo extiendo, me va a quedar la enésima diferencia dividida multiplicada por x menos x0, x menos x1 y así sucesivamente hasta x menos xn-1. ¿Dónde aparece la recurrencia? La recurrencia aparece en que finalmente paso a paso uno utiliza, digamos, la diferencia dividida anterior, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para el primer caso, ¿cierto? Que es el caso de 2 puntos, uno utiliza f de x0, ¿cierto? Y la diferencia dividida, ¿cierto? De orden 1 en este caso. En el siguiente caso, uno utiliza como uno pone todo el polinomio p1 de x, entonces uno utiliza f de x0, utiliza la diferencia dividida del caso anterior y crea una nueva diferencia dividida de orden 2. Y si me voy al orden enésimo, entonces lo que yo hago es que yo utilizo, ¿cierto?, la función, luego utilizo la diferencia dividida de orden 1, luego la de orden 2 y así me voy extendiendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, chicos? Lo que yo voy a hacer es que voy a construir un código que lo que va a hacer es que me va a ir generando las diferencias divididas, ¿cierto?, y después me la va a ir acumulando, o sea, me va a ir acumulando la diferencia dividida multiplicada por x menos x0, luego la siguiente diferencia dividida por x menos x0 por x menos x1 y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a ir acumulando simplemente va a ser las diferentes diferencias divididas. Bien, chicos, ¿hasta ahí alguna duda? Esperen, aquí dejo de... para que sea más eficiente la comunicación. Bien, chicos, ¿hasta ahí alguna duda? No, profe, yo estoy clarita en eso. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a generar las diferencias divididas. Lo que es importante para el polinomio de Newton, fundamentalmente, que es el que es como más complicado de programar, ¿cierto?, es ir construyendo paso a paso las diferencias divididas, ¿cierto?, y después esas diferencias divididas, pues irlas precisamente acumulando como tal, ¿cierto? Las vamos acumulando, ¿cierto? Y entonces esas diferencias divididas después las multiplicamos por los coeficientes adecuados. Entonces, bueno, la pregunta es ¿cómo hacemos esto en Python? ¿Cómo construimos sucesivamente las diferencias divididas? Entonces, aquí pues, ustedes van a tener muchas maneras de construirlo, ¿cierto? Si ustedes encuentran otra manera de hacerlo con un algoritmo más eficiente, ustedes saben que siempre es bienvenido. Aquí uno simplemente lo que está intentando hacer, ¿cierto?, es mostrar un código que sea lo suficientemente compacto y sucinto, pero que haga lo que está arriba. Si ustedes encuentran una mejor metodología, no hay ningún problema, la pueden presentar sin ningún inconveniente. Hay métodos bastante interesantes para calcular, por ejemplo, esas diferencias divididas. ¿Ok, chicos? Entonces, no se sientan como cohibidos o que tienen que hacerlo de esta forma. Si este código a ustedes les parece que es muy confuso, pueden hacer un código diferente, pero aquí presentamos una propuesta que funciona bien, ¿cierto? Entonces, el mensaje es, el polinomio
va a ser exactamente esto que aparece en la última línea, ¿cierto? Y eso que aparece en la última línea lo que hace es construir recurrentemente, ¿cierto? Fíjense que cada uno de los polinomios, de las diferencias divididas, por ejemplo, esta diferencia dividida enésima utiliza la diferencia dividida anterior, ¿cierto? Entonces utiliza una diferencia entre la diferencia dividida anterior, ¿cierto? Entonces vamos a intentar programar precisamente esas diferentes diferencias definidas, diferencias divididas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es primero, bueno, lo de siempre. Empezamos simplemente inicializando las variables, ¿cierto? Entonces, lo primero que hacemos aquí es correr, digamos, las librerías importantes. Vamos a utilizar, en este caso, vamos a utilizar el NumPy, que es la que siempre utilizamos para estos tipos de ejercicios. Vamos a utilizar la librería que es para dibujar, que es esta de acá, que es Matplotlib, ¿cierto? Y vamos a utilizar esta librería también, que es el SIMPy, ¿cierto? Que finalmente lo que hace simplemente es cargar funciones simbólicas, ¿cierto? El SIMPy va a ser necesario porque queremos mostrar simbólicamente el polinomio de aproximación, o sea, queremos mostrar simbólicamente cómo se ve esta cantidad de acá. Y esta cantidad de acá, fíjense que tiene un símbolo que es el x, es un polinomio que depende de x. Entonces, esa librería se carga para poder desplegar, ¿cierto?, esta función como una función de x. Bien. Después de eso, pues definimos la variable simbólica, que nuevamente por concordancia vamos a definir la nueva variable simbólica como x, ¿cierto? Va a ser esta x de acá. Y además de eso, tenemos que tener todos los puntos, que en este caso van a ser todos los puntos que van a ser puntos en x, o sea, el vector de los x, y además de eso, todas las funciones de x. Esos son todos los puntos y. Entonces, aquí vamos a cargar, en esta línea del principio, vamos a cargar además, pues, nuestros valores de x, ¿cierto? Y nuestros valores de y. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de dónde saco yo esos valores de x y esos valores de y? En mi caso, yo planteé este ejercicio donde finalmente tenemos valores de x y valores de y. Por ejemplo, x igual a 0, y igual a 0, x igual a 1, y igual a 0.8417. Entonces, esas cantidades están cargadas acá. 0 con 0, 0 con 0.8417. 8417. Aquí es 84, aquí sobra un 4, ¿no? 8417. ¿Cierto? Y ahí sigue, por ejemplo, 2 con 0.9093, 2 con 0.9093, y así sucesivamente. Fíjense que, finalmente, simplemente esto es una tablita que tiene exactamente 9 valores. ¿Por qué tiene 9 valores? Porque el valor 7 es un valor desconocido que ahorita les vamos a explicar qué hacemos con ese valor 7. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y entonces a mí qué ejercicio me toca hacer? Entonces, lo que ustedes hacen es que ustedes se van a su rúbrica de evaluación, ¿cierto? Buscan el ejercicio. Recuerden que para este ejercicio ustedes tienen que seleccionar un literal, ¿cierto? Entonces, en interpolación, ustedes escogieron un literal. Entonces, ¿cuál va a ser su tablita? Su tablita simplemente va a ser el literal que ustedes escogieron en su ejercicio. Tenemos en este caso literales A, B, C, D y E. Entonces ustedes escogen el literal y entonces en esta parte de la línea de código, ¿cierto? En esta parte de la línea de código ustedes ingresan o cambian e ingresan adecuadamente cuál va a ser su coordenada X y cuál va a ser su coordenada Y, que va a ser en este caso esta cantidad de acá, ¿cierto? Entonces nada más ingresen esas dos cantidades, son vectorcitos, son arreglos, y simplemente ya ingresamos, digamos, los valores de X y los valores de Y. Entonces vamos a correr esta línea de código para que todo corra adecuadamente. Ya la corrimos. Perfecto. Muy bien. Entonces ya ingresamos los valores de X y los valores de Y que nosotros tenemos de nuestra tablita. Recuerden que este X de aquí es el X simbólico que vamos a utilizar para desplegar nuestro polinomio que va a depender de X. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un arreglo, ¿cierto? Que lo voy a inicializar en este punto. Lo voy a llamar diferencias divididas, ¿cierto?
Ustedes ven que al final del día, aquí lo que tenemos que hacer es ir acumulando diferencias divididas en ciertos productos. Entonces vamos a crear una matriz, ¿cierto? Que va a ser, se va a llamar diferencias divididas, y en este caso la vamos a crear como una matriz, la vamos a inicializar como una matriz de ceros, ¿cierto? Entonces inicializamos esa variable que se llama diferencias divididas y las inicializamos con ceros. De aquí en adelante lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a ir cambiando precisamente esas diferencias divididas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Fíjense que las diferencias divididas siempre se van construyendo uno tras el otro, ¿cierto? Fíjense que, por ejemplo, la diferencia dividida enésima, ¿cierto? Simplemente es igual a la diferencia dividida n-1, ¿cierto? La diferencia dividida n-1 simplemente va a ser igual a la diferencia dividida, va a estar conectada con la diferencia dividida n-2, y si yo me voy yendo hacia atrás, la diferencia dividida 2, ¿cierto? Va a estar conectada con la diferencia dividida 1, y si me voy yendo hacia atrás sucesivamente, entonces la diferencia dividida 1 va a estar conectada con la pendiente, que va a ser el valor de y en x1 menos el valor de y en x2 sobre x1 menos x, perdón, el valor de y en el punto x1 menos el valor de y en x0 sobre x1 menos x0. Entonces, fíjense que al final, si yo me voy hacia atrás en las diferencias divididas hacia atrás, al final, van a terminar conectándose con diferencias, ¿cierto?, en los y sobre diferencias en los x. Entonces, lo que yo voy a hacer en mi variable, diferencias divididas, es primero asignar, ¿cierto?, los valores de y, ¿cierto? Entonces, yo aquí voy a cargar, ¿cierto?, estos valores de y, porque finalmente los valores de y van a aparecer al final de toda la secuencia de las diferencias divididas. Ahí, chicos, ¿se entiende ese pasito? Sí, ¿Sí? sí, profe. ¿Se entiende? Bueno, entonces el juego es que yo me tengo que ir siempre, las diferencias divididas siempre se van hacia atrás, ¿cierto? Lo repito otra vez para que quede más claro. La diferencia dividida enésima está conectada con la n-1, ¿cierto? Y recurrentemente la n-1 está conectada con la n-2 y la n-2 con la n-3. Si yo me voy hasta el final, la 2 está conectada con la 1, ¿cierto? Y la 1 simplemente es una pendiente que es la diferencia de los y sobre la diferencia de los x. ¿Qué, chicos? Entonces, bueno, entonces yo ingreso precisamente esta función en las diferencias divididas, y entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer un arreglo, ¿cierto?, que va a contener todas las posibles diferencias, ¿cierto?, de los x y de los y, ¿cierto? Eso es lo que vamos a tener aquí. Entonces aquí tenemos un arreglo, que es diferencias divididas, ¿cierto?, que ahora yo lo voy a rellenar, y entonces yo voy a hacer todas las posibles diferencias, ¿cierto?, de los y, ¿cierto?, sobre todas las posibles diferencias de los x, ¿cierto? Entonces, ese precisamente va a ser el juego, ¿no? Va a ser simplemente hacer diferencias de los x sobre diferencias de los y, porque al final del día la diferencia dividida simplemente lo que va a hacer es reducirse a todas las demás diferencias divididas se construyen como diferencias de los y, que es esta cantidad de acá, ¿cierto?, sobre diferencias de los x, ¿cierto? Entonces ya, yo construyo este vector, que este arreglo, que fundamentalmente lo que me hace es que me calcula diferencias en los y, ¿cierto? Diferencias en los y. ¿Por qué yo sé que son diferencias en los y? Yo sé que son diferencias en los y porque finalmente yo las diferencias divididas originales las definí como los y, ¿cierto? Entonces, al hacer esta reescritura, yo lo que hago es que pongo en la primera fila, pongo todos los y, ¿cierto? Y de ahí en adelante lo que yo me dedico a hacer es hacer diferencias de los y, ¿cierto?, que son estas de acá, sobre diferencias de los x, ¿cierto? Aquí, chicos, les dejo el desafío, ¿cierto?, de entender por qué digamos, esta matriz. Fíjense que esto tiene dos for. Tiene un for que va para j en el rango de 1 a n, ¿cierto? Y dentro de ese for aparece un for anidado, que es un for
para i en el rango de 0 hasta n menos j, y entonces eso lo que va a hacer es que va a construir todas las posibles diferencias, ¿cierto?, en los x y todas las posibles diferencias en los y, ¿cierto? Eso es todo lo que se va a hacer, ¿cierto? Se va a hacer simplemente, se va a construir al final del día todas estas posibles diferencias. Todas las posibles diferencias en los x, todas las posibles diferencias en los y, dividido todas las posibles diferencias en los x, y eso va a definir, ¿cierto? Obviamente, eso va a definir la diferencia dividida, ¿cierto? La primera diferencia dividida, ¿ok? Muy bien. Entonces ya, esta matriz, digamos, es una matriz construida con todas las primeras diferencias divididas, ¿cierto? O sea, que son simplemente diferencias en los x sobre diferencias en los y. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué hago ahora? Entonces, ahora defino algo, un objeto que se llama coeficientes, que lo que va a hacer es simplemente de todas las posibles diferencias divididas, que son todas las posibles diferencias divididas de los x y de los y de primer orden, yo escojo, ¿cierto?, la primera componente. O sea, aquí estoy escogiendo precisamente la primera fila, ¿cierto? Entonces, yo escojo exactamente la primera fila. Entonces, la primera fila va a contener, ¿cierto? Fíjense que aquí van a haber cosas repetidas, ¿cierto? En este objeto que tiene todas las posibles diferencias de los x y de los y, van a tener, por ejemplo, ordenamientos aquí. O sea, fíjense que hay cosas repetidas. Lo que uno tiene es, por ejemplo, y1 menos y0, pero también va a aparecer y0 menos y1. Entonces, hay, digamos, diferencias que se están repitiendo. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que yo hago es escoger todas las diferencias que a mí me interesan, ¿cierto? Entonces, a mí no me interesa que se repitan. Este nada más es como un artilugio para poder construir con un ciclo for todas las posibles diferencias divididas. Pero como a mí me interesa que no se repitan, entonces yo me quedo precisamente con la primera columna. La primera columna va a evitar precisamente las repeticiones, ¿cierto? Entonces, como evita las repeticiones, ya me quedo con todas las posibles. Esta primera columna va a tener todas las posibles diferencias divididas, ¿cierto? Y simplemente las voy a conservar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué hago ahora? Entonces ahora simplemente inicializo, ¿cierto?, mi polinomio, ¿cierto? Mi polinomio va a ser simplemente estos coeficientes, ¿cierto? Entonces el polinomio, fíjense que el polinomio siempre inicia en la entrada 0. Entonces el polinomio siempre va a ser aquí la primera entrada del vector y. Recuerden que f de x0 simplemente es y0. Entonces esto lo que hace precisamente es decir, bueno, de todos los coeficientes, el primero es 0. Y ahí se va a inicializar mi polinomio. Y después lo que yo hago es, hago un ciclo for, ¿cierto? Y entonces lo que hago con ese ciclo for, ¿cierto?, es que simplemente voy escogiendo cada uno de los coeficientes que aparecen en las diferencias divididas, ¿cierto? ¿Por qué se llaman diferencias divididas? Se llaman diferencias divididas porque finalmente, voy a ser muy reiterativo con eso, pues simplemente es la diferencia de los y sobre la diferencia de los x. Y en medio de todo eso uno tiene que calcular todas las diferencias de los y todas las diferencias de los x, ¿cierto? Y a partir de todas las diferencias de los y todas las diferencias de los x, se construyen absolutamente todos los demás coeficientes o todas las demás diferencias divididas hasta el orden enésimo, ¿cierto? Entonces, yo lo que digo es que simplemente construyo todas las diferencias divididas y ahora voy escogiendo cada uno de los términos. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo que hago ahora es que, digamos, en este ciclo for, lo que yo hago es que yo escojo un coeficiente, ¿cierto? Entonces, si i es igual a 1, yo escojo el primer coeficiente, que es la primera diferencia dividida, ¿cierto? Entonces, yo me vengo acá, ¿cierto? Y entonces, en el primer ciclo, que va a ser 1, escojo precisamente la primera diferencia dividida y eso lo multiplico por x menos x0. Entonces, voy a hacer exactamente esa operación. Esta operación de acá, ¿cierto?, la voy a copiar tal cual y la voy a pegar acá abajo. Entonces, ¿qué hago?
lo que hago simplemente es, escojo el coeficiente que va a ser la primera diferencia dividida, ¿cierto? Y esa primera diferencia dividida la multiplico por x menos xj. En este caso, fíjense que j corre desde 0 hasta i, ¿cierto? Entonces aquí sería, si para i igual a 1, ¿cierto? J es igual a 0. Entonces va a ser simplemente el producto del coeficiente, que el coeficiente recuerden que es este f1, la primera diferencia dividida, ¿cierto? Multiplicado por x menos x0, multiplicado por x menos x0, ¿cierto? Y entonces ahora lo que yo hago es que simplemente ese ciclo for lo empiezo a repetir. Entonces ahora me voy, por ejemplo, para i igual a 2. Entonces cuando i es igual a 2, entonces escojo el siguiente coeficiente, ¿cierto? Que el siguiente coeficiente va a ser el coeficiente con 2, ¿cierto? Y este j va a correr desde 0 hasta en este caso, hasta 2, ¿cierto? Entonces va a correr desde 0 hasta 2 y entonces va a aparecer el producto que aparece acá, aparece la segunda diferencia dividida por x menos x0 por x menos x1. Entonces vamos a ver si funciona, ¿cierto? Entonces aquí va a aparecer para i igual a 2, ¿cierto? Aparece el segundo coeficiente, ¿cierto? Se multiplica el segundo coeficiente y j va a correr desde 0 hasta 2. Va a correr desde 0 hasta 2, ¿cierto? Entonces va a ser x menos x0, ¿cierto? Por x menos x1. Recuerden que aquí el rango siempre corre desde 0 hasta i menos 1. Entonces aquí si yo pongo, por ejemplo, que i es igual a 2, entonces va a correr hasta 1, ¿cierto? Rango siempre corre desde 0, o sea, exactamente corre por n elementos, pero siempre el primer elemento es 0, ¿no? Entonces siempre corre hasta i menos 1. Entonces aquí nada más va a ser x menos x0, ¿cierto? Por x menos x2. Y ya, si yo sigo acumulando, entonces en el siguiente paso yo hago el f3, aquí va a aparecer el f3 por x menos x0, por x menos x1, por x menos x2. Y si yo lo hago n veces, entonces aparece el f enésimo, ¿cierto? Aparece el f enésimo por x menos x0, x menos x1, x menos xn menos 1. Entonces yo corro sobre todos los índices, ¿cierto? Entonces corro con j desde 1 hasta n. Recuerde que este siempre llega hasta n menos 1. Entonces aquí se queda en el paso n menos 1. Y otra vez lo que voy a hacer, no estamos acá, hasta acá. Estamos en este punto, entonces aquí corre hasta n menos 1. Y entonces lo que va a hacer es que el código, digamos, recurrentemente va a correr, ¿cierto? Y va a multiplicar precisamente las diferencias divididas, las va a multiplicar por cada uno de los x menos xj. O sea que al final este código definitivamente está replicando precisamente este comportamiento. Fíjense que el código es un código bastante compacto. El código, digamos, para hacer todo lo que tiene que hacer, ¿cierto? Lo hace en ese espacio, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Lo que hace precisamente es simplemente, primero, hagamos como un recorderis. Entonces, lo primero que se hace es definir este coeficiente que va a ser precisamente las diferencias divididas, ¿cierto? Que va a ser simplemente un arreglo, digamos, matricial de orden n por n, y entonces va a calcular todas las posibles diferencias divididas, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que hacemos es que le asignamos a la primera columna, ¿cierto? Le asignamos todos los y's, ¿cierto? Aquí asignamos todos los y's a la primera columna, y entonces ahora lo que hacemos es que simplemente realizamos todas las posibles diferencias de los y's sobre las posibles diferencias de los x de forma ordenada, ¿cierto? De forma ordenada uno por uno, vamos haciendo esas posibles diferencias, y entonces eso es lo que denominamos las diferencias divididas, que son todas las posibles diferencias de los y sobre todas las posibles diferencias de los x. Bien, entonces luego, aquí por ejemplo, aquí hay repeticiones, ¿cierto? Porque uno está digamos, sumando sobre todas las posibilidades, entonces uno está repitiendo diferencias divididas. ¿Cuáles diferencias divididas? Uno está repitiendo, por ejemplo, acá
En este caso uno tiene, por ejemplo, y1 menos y0 sobre x1 menos x0, pero también está apareciendo y0 menos y1 sobre x0 menos x1. Entonces, esa diferencia dividida, pues realmente es exactamente f1 de x0, x1, entonces no hay que contarla dos veces. Entonces, ¿cómo no la contamos dos veces? Definimos esta cosa que son los coeficientes, que lo que hace es quedarse con las diferencias divididas, pero sin repeticiones, ¿cierto? Entonces, almaceno todos esos coeficientes y entonces ahora lo que hago es copiar, exactamente copiar y pegar esta fórmula de arriba, ¿cierto? Entonces, la fórmula de arriba, ¿cierto? Va a tener precisamente el f de x0, luego va a venir el f de x1, x0, que es la primera pendiente. Entonces, cuando y es igual a 1, precisamente nos da la primera pendiente multiplicada por x menos x0, ¿cierto? Cuando y es igual a 2, lo que nos va a dar es el f2, ¿cierto? Pero fíjense que el f2 va exactamente como va el f1, ¿cierto? Entonces, el f2 siempre va a ser la diferencia de los f1, ¿cierto? Entonces va a ser la diferencia de los f1, va a ser diferencias de y sobre diferencias de x. Entonces, eso hace precisamente este espacio. Este espacio calcula todas las diferencias de los x y los y entonces va acumulando todo y genera precisamente el polinomio. Simplemente lo que hace es que copia exactamente este polinomio. Bien, chicos, bueno, ahí es un desafío tal vez entender un poco más a profundidad la lógica del código. Si hay alguna duda, es bienvenida, ¿cierto? Pero obviamente ustedes tienen que sentarse a darle vueltas al código. Si por alguna razón encuentran un código que les guste más, perfectamente lo pueden ocupar. Bien, chicos, ¿hasta ahí alguna duda? No, profe, yo estoy pendiente. Ahí es que ve la grabación bien para entenderlo mejor. Perfecto, sí. Y revisen un poco la lógica de la programación, ¿cierto? Finalmente aquí ustedes pueden copiarlo, ¿cierto? Y él va a funcionar, pero lo que es importante es que ustedes entiendan exactamente cómo está hecha la lógica, digamos, del código, ¿no? Entonces, revísenlo a detalle. Y entonces, bueno, aquí al final me salgo de este ciclo for y entonces voy acumulando, ¿cierto? Término por término los voy acumulando y construyo el polinomio, ¿cierto? Entonces, ya definitivamente yo tengo el polinomio, ¿cierto? Entonces, aquí lo voy a imprimir, ¿cierto? Entonces, lo que esto dice es que el polinomio de orden n, en este caso, va a ser simplemente este que está aquí desplegado. Entonces, como yo tengo, digamos, una idea de que también las cosas están funcionando más o menos bien. Fíjense que aquí, por ejemplo, ¿cierto? Si el polinomio es de orden n, eso quiere decir que tenemos exactamente n más 1 puntos, ¿cierto? Entonces, si yo me fijo en mi ejercicio, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene exactamente 10 datos. Entonces, como tiene 10 datos, el polinomio tiene que ser de orden n-1. O sea que en este caso, para 10 datos, el polinomio tiene que ser un polinomio de orden 9, en este caso. Entonces vamos a ver si nos da un polinomio de orden 9, ¿cierto? Entonces vengo acá y lo que veo es cuántas veces aparece x. Entonces x aparece una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, ¿cierto? Cinco veces, seis veces, siete veces, ocho veces, ¿cierto? Y en este caso vamos a llegar hasta 9 veces. Entonces, el máximo grado, el grado del polinomio es precisamente grado 9, ¿cierto? Este polinomio está ordenado. Los demás términos que aparecen ahí, que son muchos, realmente tienen una menor cantidad de términos, ¿cierto? La mayor cantidad de términos en este caso va a ser simplemente 9. Por ejemplo, el que sigue debería tener, por ejemplo, 8 términos, ¿cierto? Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 términos. Entonces, de ahí en adelante, todos los demás recuerden que los polinomios se van como acumulando. Entonces es el anterior, ¿cierto? Más el nuevo. Ok, chicos. Bien. Entonces, bueno, ¿qué más nos pide el ejercicio? Entonces, vámonos a lo que dice la rúbrica de evaluación. Y la rúbrica de evaluación dice, bueno, primero,
Realice un archivo que tenga una portada que esté en el formato en celdas Markdown, ¿cierto? Haga una presentación del ejercicio donde describa, ¿cierto?, el ejercicio en una celda Markdown. Entonces, si yo me vengo acá, ¿cierto? Yo pongo aquí, por ejemplo, mi descripción del ejercicio y aquí está precisamente mi descripción del ejercicio en una celda Markdown, ¿cierto? Bueno, ¿qué más nos pide el ejercicio? Nos pide además que hagamos una descripción, ¿cierto?, para cada uno, teórica, para cada uno de los métodos, digamos, utilizados. Entonces aquí hicimos método de Newton, método de Lagrange, entonces en mi hoja del Colab, ¿cierto?, lo que yo veo es que tengo precisamente, ¿cierto?, una descripción de la interpolación de Newton, que sería toda esta secuencia, ¿cierto?, y además de eso tengo una descripción de la interpolación de Lagrange. Entonces, ya con eso, fíjense que es muy breve, es muy corto, pero hay que poner, ¿cierto?, una descripción de cada uno de los métodos de interpolación. Ok, muy bien. ¿Qué más nos pide la rúbrica de evaluación? La rúbrica de evaluación además nos dice que hagamos un ajuste por los dos métodos, ¿cierto? Entonces ya aquí hicimos el código o una propuesta de código que precisamente lo que hace es el ajuste, ¿cierto? Y nos da precisamente el polinomio de aproximación, en este caso por el método de Newton, ¿cierto? Entonces, ¿qué más nos pide el ejercicio? Nos pide además que mostremos gráficamente las interpolaciones obtenidas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es que nos dirigimos precisamente a la parte de la graficación. Ya tenemos el polinomio, ¿cierto? Que el polinomio sería precisamente ese que aparece acá, que es el que llamamos término, como tal, ¿cierto? Entonces, esto que aparece acá, este polinomio, ¿cierto? Aquí lo convertimos a una forma funcional con esta función que llamamos polyfun, ¿cierto? Que lo que hace es simplemente, esto está dentro de la parte del SymPy, ¿cierto? Y lo que hace es simplemente escribir el polinomio de forma adecuada, de forma tal que se pueda evaluar. Y otra cosa importante es que el ejercicio, fíjense que todos los ejercicios traen un interrogante. Y la pregunta es, ¿qué significa este interrogante, ¿no? Entonces, este interrogante lo que significa es que hay que, utilizando el polinomio, tenemos que evaluar cuánto o cuál sería la predicción del polinomio evaluado en 7. Entonces yo agarro los demás datos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 7 es una cosa desconocida, 8, 9, 10, ¿cierto? Los ajusto y después debo simplemente con mi polinomio decir exactamente cuánto vale el valor del polinomio en ese número 7. Entonces lo que yo hago precisamente es me vengo a mi código, ya tengo mi polinomio y entonces lo que hago es evalúo cuánto vale el polinomio en 7, ¿cierto? Entonces el polinomio en 7, si ustedes se fijan, dio 0.270598, bueno, ese número que aparece aquí, ¿cierto? Entonces ahí nada más lo que hago es precisamente evaluar ese puntito. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo que hago ahora es simplemente hacer, digamos, una graficación, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es simplemente, como esta función trabaja siempre evaluando puntos en concreto, entonces lo que yo hago es que simplemente hago un linear space, ¿cierto? Que es una parte de NumPy. Lo que va a hacer es precisamente evaluar desde la primera entrada de X hasta la última entrada de X, ¿cierto? Y vamos a poner exactamente 400 particiones para hacer la gráfica. Pueden poner más o menos particiones en función de cómo se vea su gráfica, ¿no? Entonces, simplemente definimos todo este vectorcito que va a tener precisamente valores entre x0 y xn, ¿cierto? Y van a ser precisamente 400 particiones. Si la gráfica se ve muy brusca, le ponen más particiones. Si la gráfica es muy pesada, le ponen menos particiones. Ya es una cuestión de que ustedes decidan cuántas particiones van a poner, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a plotear? Vamos a plotear, ¿cierto? Primero que todo, vamos a plotear, ¿cierto? La secuencia de X y Y, o sea, los puntos dispersos. Entonces, con esta instrucción, yo ploteo los puntos dispersos. Aquí están los puntos dispersos. Punto, 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 son todos los circulitos, ¿cierto? Y además de eso, voy a plotear, ¿cierto?
el valor que tenemos en 7, que va a ser el valor de la función en 7, y le voy a poner un símbolo especial que va a ser este símbolo X. Este era el desconocido, este era el que teníamos que construir desde nuestro código, desde nuestra polinomio de aproximación, ¿cierto? Y ahora lo que voy a hacer es que voy a plotear, ¿cierto? En esta línea lo que hago es que yo ploteo o dibujo, ¿cierto? Las particiones, que son las que definí antes, ¿cierto? Y además de eso, ¿cierto? Evalúo mi función, el polinomio función, en cada una de las particiones. Y entonces eso nos da precisamente esta función continua. ¿Cómo intuyo que finalmente está bien dibujada? Pues eso lo puedo intuir precisamente del hecho de que la gráfica continua pasa por todos los puntos, ¿cierto? Que yo tengo como puntos experimentales, por todos los puntos X, Y, o sea, por este punto azul, por el segundo punto azul, por el segundo punto azul. Si quieren, para que seamos consistentes, démosles un color, lo vamos a poner como un color rojo, ¿cierto? Entonces pongámosle color, aquí en plot, os, y vamos a poner un color, y vamos a decir que ese color va a ser precisamente el color rojo. Corremos el código. Y ahí está, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos los puntos rojos y esta línea azul precisamente es la que da, digamos, el polinomio de interpolación. Bien, chicos, ¿hasta ahí alguna duda? Entonces, detengo el código para que ustedes lo puedan detener y verlo nuevamente. Entonces, el código fundamentalmente son estas líneas que aparecen en pantalla, ¿cierto? Este es el que se encarga de calcular el polinomio de aproximación, 1, 2, 3, 4, 5. Y además de eso, este código de acá, que es el que se encarga de hacer el dibujo, ¿cierto? E intuimos que el dibujo está bien hecho, o que el polinomio está bien calculado, porque se ve que pasa exactamente por cada uno de los puntos rojos, que son los puntos que yo había construido. Bien, chicos, entonces ahora vamos a hacer mismo juego, un juego muy parecido, pero con la interpolación de Lagrange, ¿cierto? Entonces, la interpolación de Lagrange hace algo muy parecido, ¿cierto? Construye un polinomio, ¿cierto? De hecho, aquí uno lo puede llamar polinomio, pero aquí le pusimos F, pero es un polinomio. Construye un polinomio que pasa exclusivamente por todos los puntos, ¿cierto? Que uno está interpolando. O sea, pasa exactamente por los puntos. ¿Cómo se construye? Se construye también de forma iterativa, por eso se parte de los métodos iterativos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el F1 se construye, ¿cierto? Como simplemente x menos x1 sobre x0 menos x1 por f de x0, ¿cierto? Y el otro va a ser x menos x0 sobre x1 menos x0, ¿cierto? Por f de x1, ¿cierto? Entonces, siempre se va construyendo en función del anterior y después de eso se va acumulando, ¿cierto? Fíjense que aquí lo que hace, ¿cierto? Este código es construir primero el mismo anterior. Fíjense, construye este mismo de acá. Construye este mismo y lo copia acá abajo, ¿cierto? Y lo copia tal cual. Pero ahora multiplica, ¿cierto? Por el que le sigue, que va a ser x menos x2 sobre x0 menos x2, ¿cierto? Entonces, construye el anterior y lo multiplica por x menos x2 por x0 menos x2. Y multiplica por cada uno de los y's. Y después eso simplemente lo va acumulando. Fíjense que en los pasos anteriores, ¿cierto? Siempre va conservando la misma estructura, ¿no? Entonces siempre va poniendo el anterior, ¿cierto? Pone el anterior que va a ser x0 menos x menos x0 por x1 menos x0 y se empieza a repetir, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo programamos en Python, ¿no? Entonces, primero, nuevamente, definimos una variable simbólica, que va a ser esta de acá, ¿cierto? Otra vez x, ¿cierto? Y obviamente vamos a poner, pues, un sistema de acumulación. Vamos a ir acumulando, ¿cierto? Y entonces, fíjese que lo que yo tengo que ir acumulando es la diferencia de x, ¿cierto? Con cada uno de los xy sobre x0 menos xy, y aquí va a ser x menos x, el otro x2. Fíjense que este y este siempre se repiten, ¿cierto? El segundo y el segundo
siempre se van repitiendo. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es que voy a poner el segundo y el segundo se va a repetir, ¿cierto? Entonces, esos segundos siempre se repiten y en el primero siempre va a ir X, ¿cierto? Y va a ir abajo el que no es el segundo, o sea, los demás que no son el segundo, ¿cierto? Entonces aquí va a ser x0 menos, menos x1 y aquí va a ser x0 menos x2. Entonces en el código lo que vamos a hacer es que vamos a poner x menos el xi se queda fijo, ¿cierto? Y con el for interno, el i está fijo, ¿cierto? Perdón, con el if interno, el i está fijo y entonces el de arriba va a cambiar, ¿cierto? Entonces estamos copiando exactamente el código que aparece acá arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir acumulando, ¿cierto? Fíjense que lo que hacemos es, vamos multiplicando, ¿cierto? Por ejemplo, en el segundo paso multiplicamos dos términos, como están acá, ¿cierto? Entonces, en el segundo paso, precisamente multiplicamos dos términos y esas cantidades las vamos a ir sumando. Entonces aquí los voy sumando y los voy acumulando, ¿cierto? Entonces el código hace eso. Es un código mucho más sencillo que el anterior, simplemente se construye con dos for y un if, ¿cierto? Y ahora, de hecho, es fundamentalmente con dos for y el if nada más es para excluir el caso donde i es igual a k. Entonces aquí es i diferente de k. Entonces ahora lo que yo hago es que simplemente, después de que ya hice el código, ¿cierto? Defino otra vez la función polinomial, ¿cierto? Que simplemente es convertir esto en una función polinomial, el polinomio en una función polinomial, ¿cierto? Y ahora lo que hago es que la evalúo en 7, ¿cierto? Cuando hago eso, entonces yo me fijo en mi polinomio de evaluación. Recuerden que aquí también el polinomio va a depender del número de puntos. En este caso, el número de puntos es precisamente 9 puntos, ¿cierto? Por lo tanto, el polinomio tiene que ser de grado 8 exclusivamente. Vamos a ver si es de grado 8. Miren, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, aquí es, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí 9. Entonces, no, este es de grado 9. Entonces, aquí es de grado 9, ¿cierto? Bueno, aquí lo vemos, ¿no? Este polinomio de aproximación va a ir de esta forma, ¿cierto? Va a ir sobre los LI y este va a ser un polinomio de grado n, sí, correcto, este es de grado n. Entonces, bueno, esas son dos diferencias entre la interpolación de Newton y de Lagrange, ¿cierto? En el caso de Newton, ¿cierto? El polinomio siempre era de grado, ¿cierto? n-1. Aquí va a ser de grado, precisamente, aquí va a ser x menos x0. Este es de grado n también, ¿cierto? De grado n, ¿cierto? Y aquí tenemos exactamente n puntos. Y aquí también, ¿cierto? Aquí tenemos exactamente n puntos y el polinomio de grado n. Muy bien. Entonces ahora, evaluamos el polinomio en 7. Entonces ustedes dirán, pero fíjate que los polinomios se ven diferentes, ¿cierto? El polinomio de Newton y de Lagrange se ven, pues, distintos. Entonces, ¿qué espera uno? Pues, como uno los construyó a fuerza para que pasen por todos los puntos rojos, pues uno espera que al pasar por los puntos, que tienen que pasar a fuerza por los puntos rojos. Entonces, como tienen que pasar por los puntos rojos, ¿cierto? Lo que sucede es que a fuerza pasan por los puntos rojos, pero por ejemplo, el punto 7 podría ser diferente, ¿cierto? Entonces, fíjense que el polinomio evaluado en 7 es 0.27059816, ¿cierto? En el caso del polinomio de Newton, ¿cierto? Ese valor, fíjense lo que nos da, también nos da 0.27, pero 9816, aquí nos da lo mismo, pero después cambia, es 7352. Después de los 6 acá abajo, lo que nos da precisamente, aquí está, nos da un 7, ¿cierto? Entonces, los dos números no tienen por qué corresponder, ¿cierto? El valor en 7 no tiene por qué corresponder, pero definitivamente, por construcción, el polinomio de aproximación de Lagrange también debe pasar por exactamente todos los puntos. Entonces, corremos el código, ahí está,
El código es así de compacto también, aquí es mucho más compacto, aquí está, es mucho más claro, ¿cierto? Y ahora lo que hacemos es que simplemente graficamos, ¿cierto? Entonces graficamos y otra vez aquí le voy a poner al color de los puntos experimentales, le voy a poner rojo, entonces voy a ponerle que sea también rojo, entonces que sea color, también sea rojo, ¿cierto? Lo corro. Y entonces ahí está, fíjense, el polinomio de aproximación pasa por todos los puntos, ¿cierto? Y ustedes podrían decir, profe, pero es que es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre esta función, si yo la veo acá abajo, en el polinomio de Lagrange, en la interpolación de Lagrange, y si yo la veo acá arriba? Profe, se parecen muchísimo las dos gráficas. Yo les diría, sí chicos, se parecen bastante, pero no son exactamente los mismos polinomios. ¿De dónde se ve que no son los mismos polinomios? Del valor evaluado en 7. Entonces, este polinomio evaluado en 7 nos dio este valor. Esperen, lo corro. Sí. Esperen, corro todo el código. Entonces, voy a correr desde arriba, voy a correr la entrada. Entonces, corro la entrada. ¿Cierto? Ahora corro el código asociado a el polinomio de Newton. Lo corro otra vez porque hicimos un cambio y una variable mal ingresada en la tabla, entonces hay que cambiarla, ¿cierto? Y ahora corremos precisamente el código asociado a Lagrange, ¿cierto? Corro Lagrange. Perfecto. Entonces ahora yo voy a comparar lo que me dio este valor, que es el valor obtenido por Lagrange, lo voy a copiar, para compararlo con el valor que me dio esta estrellita acá, pero calculado por el método de Euler, ¿no? Entonces voy a ponerlo acá abajo. Esperen. Voy a ponerlo acá abajo dentro de este código, ¿cierto? Acá abajo. Voy a poner el valor, ¿cierto? Entonces, el que puse aquí adentro es el que obtuvimos por el método de Lagrange. Entonces, por Lagrange nos dio 0.270579, 0.270579, ¿cierto? Pero fíjense que de aquí en adelante los valores son diferentes, ¿cierto? Los valores precisamente van a dar diferentes. 857 de aquí en adelante. De aquí en adelante son diferentes. Y ustedes dirán, bueno, pero profe, entonces, si son diferentes, ¿por qué gráficamente no se ve? ¿Cierto? Gráficamente no se ve que sean diferentes porque fundamentalmente fíjense que la diferencia está en la 1, 2, 3, 4, en la quinta cifra decimal. Entonces, estas curvitas, a fuerza, las dos pasan por los puntos rojos, pero las dos curvitas son diferentes. O sea, lo que evalué en esta X por la interpolación de Newton es diferente a lo que evalué en esta X amarilla por la interpolación de Lagrange. Sin embargo, lo que sí debe ser cierto es que las dos curvas deben pasar a fuerza por cada uno de los puntos rojos, ¿cierto? Porque así los construí. Entonces, no debe fallar, ¿cierto? Sin embargo, ¿cierto? Aunque se ven muy parecidas, no se puede decir que las dos curvas son exactamente iguales. Las dos curvas en realidad son diferentes, ¿cierto? Simplemente que a este orden, a esta escala, pues se ven bastante parecidas. Bien, chicos, ¿hasta ahí alguna duda? Entonces, vuelvo a poner el código para la interpolación de Lagrange. Aquí está todo el código que hace la interpolación de Lagrange, ¿cierto? Y acá finalmente pongo el código que se encarga de hacer el dibujito, ¿cierto? Que sería este código de acá. Muy bien, chicos. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No, profe, todo está claro. Perfecto. Entonces, la invitación de siempre. Tomen el código, ¿cierto? Revísenlo. Lo pueden transcribir si ustedes gustan, ¿cierto? Y si ustedes de pronto no quieren hacer un código aparte, diferente, también es bienvenido, ¿cierto? No se cohíban de hacer códigos a su manera, ¿cierto? Si ustedes tienen una mejor manera, háganlo a su manera, pero también aquí tienen como un referente que también funciona, ¿no?
Muy bien, chicos. Entonces, si no hay más dudas, voy a proceder a detener la grabación. Permítanme, detengo la grabación. Yo creo que ya ahí están todos los elementos para que ustedes puedan hacer. Vamos a detenerla, ¿cierto?